Hola a todos. Hoy me gustaría hablaros de un tema que yo creo que nos afecta a nuestro día a día de una manera muy directa, y son los mitos en torno al TDAH, que bien sabéis que no solo no son ciertos, sino que son inabarcables. Esto no debe desalentarnos, tenemos que seguir luchando contra ello, porque hace que nos etiqueten injustamente por nuestra condición neurobiológica. Y en el fondo yo creo que esto es una enorme paradoja. Desde hace ya algunos años se habla mucho sobre el TDAH, sobre cómo afecta a millones de personas en todo el mundo. Y sin embargo, se sabe muy poco sobre él y sobre los mitos que le rodean. ¿Por qué? Bueno, pues no hay una respuesta única ni sencilla. Yo creo que hay muchos factores. Por ejemplo, la información errática de algunos medios de comunicación. O, por ejemplo, también la falta de unidad de criterios de la comunidad médica. La dificultad muy lógica de algunos padres también por aceptar el diagnóstico de sus hijos, o los centros escolares que tienen que asumir ya un cambio de paradigma en su modelo educativo que no termina de llegar. Y sin duda, la desinformación, que hace que la lista de mitos sea infinita, pero, como digo, luchemos contra ella. Un poquito de información. Y aquí están los más comunes. 1. El TDAH no existe, cuando en realidad está reconocido por todas las clasificaciones médicas internacionales y respaldado por cientos de estudios científicos. Además, la evidencia científica muestra a través de datos de neuroimagen esas diferencias estructurales y funcionales en el cerebro de personas con TDAH, sobre todo en esas regiones que están implicadas en la atención, en el control de la impulsividad o las funciones ejecutivas. 2. El TDAH es el resultado de una mala educación o de falta de disciplina. Y la realidad es que estamos frente a un trastorno de origen neurobiológico y que además tiene una carga genética en torno al 80%. Para los padres, la gestión del TDAH ya es complicada y añadir más obstáculos culpabilizándoles de ser los responsables es que es realmente injusto y cruel. 3. El TDAH está sobrediagnosticado, sobre todo en los niños varones. Sí que hay un dato cierto, y es que la prevalencia en los niños es mayor porque la expresión de los síntomas es diferente en ellos. Ellos participan más del subtipo hiperactivo, que es más fácilmente reconocible porque es más disruptivo y es más molesto. Y las niñas participan del subtipo inatento, es decir, enmascaran mejor todos sus síntomas, por lo tanto pasan desapercibidas. La realidad es que a pesar de las cifras, el TDAH está infradiagnosticado sobre todo en las niñas y en los adultos. Se considera ni más ni menos que un 50% de las personas con TDAH no tienen diagnóstico. 4. Las personas con TDAH son vagas y desinteresadas, cuando muy al contrario, nos esforzamos, trabajamos mucho más que el resto para llegar a los mismos objetivos. Y esto hace que seamos infravalorados y que terminemos interiorizando esos juicios negativos. Las dificultades que experimentamos no es por falta de interés o de esfuerzo, sino porque tenemos un cerebro que funciona de una manera diferente y que tiene que adaptarse a un mundo pensado para los neurotípicos. Es como cuando una persona zurda tiene que usar una tijera pensada para personas diestras. Ese es nuestro día a día. 5. El TDAH es una enfermedad que desaparece cuando nos hacemos adultos. Es cierto que algunos síntomas evolucionan al madurar y que otros, con el tratamiento adecuado y mucho trabajo, se pueden atenuar, pero no nos curamos. Pensar así implica obviar las dificultades con las que nos enfrentamos a diario y privar a muchos del diagnóstico en la edad adulta y del consiguiente tratamiento. Os aseguro que el TDAH impacta de una manera muy negativa en la vida de las personas. Las expone a un riesgo real de abandono escolar, de comportamientos adictivos, ansiedad, depresión, desempleo, accidentes. Reconocerlo es el primer paso para proporcionar el apoyo necesario a lo largo de todas las etapas de la vida. 6. El TDAH es una moda. Hay algunas personas que creen que se trata de una invención reciente que antes no existía. Y sin embargo, la primera referencia al TDAH se puede atribuir a un médico alemán, que no puedo pronunciar, que escribió un artículo sobre los trastornos de la atención en el año 1775. Es decir, el TDAH ha estado presente durante mucho tiempo, pero es en estas últimas décadas cuando se ha desarrollado una comprensión más clara de sus síntomas, lo que ha traído el consiguiente aumento en los diagnósticos. 7. Las personas con TDAH no pueden tener éxito. De hecho, es habitual que cuando alguien busca el diagnóstico, el médico lo desestime porque tienen éxito, tienen estudios superiores o tienen un buen trabajo o gestionan con éxito sus familias y sus hogares. Pero no olvidemos que con el apoyo adecuado
estrategias de manejo, con adaptaciones y mucho, mucho trabajo, se pueden alcanzar objetivos personales y profesionales. 8. Las personas con TDAH son todas hiperactivas. Es frecuente pensar que si alguien es muy tranquilo o es introvertido, no tiene TDAH, pero no olvidemos que el TDAH se manifiesta de 3 formas: el subtipo inatento, el hiperactivo y el combinado. Y muchas personas participan del subtipo inatento y no muestran una hiperactividad o una impulsividad muy marcada, por lo que pasan desapercibidas, principalmente, como hemos hablado, las niñas. Además, en la madurez, la hiperactividad física suele moderarse y luego, pues claro, se transforma en hiperactividad mental que permanece o que incluso se agrava. Y esto no significa que se hayan curado o que no tengan TDAH. 9. El TDAH es una cuestión de fuerza de voluntad. Y lo cierto es que es una condición neurobiológica crónica que no desaparece con más esfuerzo o con cambios en el estilo de vida. Por lo tanto, pedir a una persona con TDAH que se esfuerce es ignorar la naturaleza neurobiológica del trastorno y solo genera frustración y daños en la autoestima. La mejor manera de superarlo es implementando estrategias como la medicación o la terapia cognitivo-conductual o las técnicas de organización. 10. El TDAH es solo un problema de atención. No hay duda de que esto es uno de los síntomas nucleares, pero va mucho más allá. De hecho, las dificultades más complicadas, por lo menos desde mi punto de vista, son las relacionadas con las funciones ejecutivas, es decir, esas habilidades mentales que se encargan de ayudarnos a conseguir nuestros objetivos y que además controlan el procesamiento general de nuestro cerebro, tanto de la organización como de la regulación. 11. El TDAH afecta a la inteligencia. Con frecuencia se relaciona el bajo rendimiento con personas con TDAH. Y claro, por supuesto que aquí entran factores en juego como el aburrimiento, el descuido o la pereza, es decir, se asocia a fallos en nuestra personalidad, en lugar de reconocer las dificultades de esta condición. De nuevo aquí entran en juego estas funciones ejecutivas que son las responsables de poder mantener esta acción en el tiempo, de resolver problemas y de persistir hasta llegar a nuestro objetivo real, ¿no? Y es más, no es extraño que confluyan con el TDAH las altas capacidades, lo que se conoce como doble excepcionalidad. Es decir, muchas personas con TDAH son altamente inteligentes y creativas, pero como se enfrentan a dificultades en áreas como la organización y la concentración, eso imposibilita que se manifieste completamente todo ese potencial que tienen por sus altas capacidades. 12. El TDAH no es preocupante si no provoca fracaso escolar. Sin embargo, son muchos los casos en los que el niño no presenta fracaso escolar porque su nivel de inteligencia está compensado por las dificultades que provoca el trastorno. Los problemas pueden presentarse también en el ámbito familiar o en el ámbito social por la inatención, por la impulsividad, y todo esto repercute en su relación con el entorno y con su autoestima. Y esto es fundamental. 13. La medicación del TDAH provoca adicción. Los fármacos cubren el déficit de neurotransmisores de los cerebros con TDAH. No alteran el funcionamiento cerebral, solo normalizan los niveles deficitarios de dopamina y noradrenalina en las áreas cerebrales que están implicadas en el TDAH. Y cuando el tratamiento se suspende, ¿qué ocurre? Nada más ni nada menos que el cerebro vuelve a su estadio inicial, que es deficitario en esos neurotransmisores y con las dificultades que ya teníamos. Y la prueba más evidente de que la medicación es adictiva es que se nos olvida muchas veces tomarnos esa medicación. 14. Hay que descansar de la medicación en las vacaciones o los fines de semana. Pero lo cierto es que la medicación no solo se prescribe para mejorar la atención o la impulsividad cuando tenemos trabajo o cuando estamos en el colegio, ¿no?, sino para mitigar también otros síntomas que afectan a nuestras relaciones sociales o a nuestra hiperactividad mental o a la mala gestión de nuestras funciones ejecutivas. Y ya os digo yo que para todos esos problemas no hay vacaciones ni festivos que valgan. En fin, que la lista de mitos es infinita y sin duda todos estos estigmas tienen consecuencias negativas y reales en la vida de las personas que tenemos TDAH, porque somos señaladas y etiquetadas injustamente. Y lo que es mucho más preocupante es que retrasan o evitan el diagnóstico con su consecuente tratamiento. Las dificultades diarias del TDAH son realmente significativas y si a esto le sumamos todas estas creencias erróneas, vivir con TDAH se hace aún
más costoso. Así que solo es a través de informar, del conocimiento, de educar, solo así podremos tener una sociedad más inclusiva y podremos colocar al TDAH en el lugar que realmente merece. No hay una forma más efectiva de fomentar esta sociedad inclusiva que desmontar estos estigmas, sobre todo para entender que en un mundo neurodiverso en el que cada persona posee una configuración única de talentos y de habilidades, es esencial reconocer que ni el diagnóstico de TDAH ni los síntomas definen la capacidad de una persona y por supuesto no la limitan en ningún sentido. Así que sigamos con ello.